después de varios fines de semana de no reunirnos, hoy volvemos a retomar la actividad. Entonces el programa de hoy vamos a desarrollarlo. La primera parte va a estar con nosotros nuestra invitada, la licenciada Ana María Valdeavellano. La licea puse ahí en el chat. Es la licenciada Ana María Valdeavellano. Luego voy a presentarla. Quiero indicarles que la actividad que ella va a desarrollar es muy importante en relación a elementos vitales, esenciales, fundamentales que tienen que ver con la redacción, que es el tema que nos compete, es el tema que nos interesa y sobre el cual nos vamos a esforzar y esmerar al máximo en este semestre para que todos logremos mejorar sustancialmente en la redacción. 1, 2, perdamos el miedo, algo que hablábamos la vez pasada, a publicar, atrevernos a escribir, atrevernos a publicar. Esto va a ser muy importante. Y luego también el vencer el temor a la crítica, que es lo que a veces nos impide el tomar esa decisión de escribir. Ustedes sin duda han participado en diversos eventos, congresos, como profesionales en su especialidad, y si han tenido la oportunidad de compartir alguna ponencia, algún artículo, sin duda pues para muchos les causa una tensión nerviosa espantosa. Para otros han sabido manejarlo, pero algo importante es la seguridad que tengamos en el tema. Entonces, cuando nosotros sabemos sobre qué vamos a trabajar, los alcances, la dimensión, eso nos da seguridad, pero necesitamos también práctica. Les voy saliendo al final vamos a hablar de los trabajos, las tareas que tenemos, y les voy a hacer llegar otro material con la idea de que les ayude a mejorar en su discurso oral. Aquí estamos muy concentrados en el tema del discurso escrito, una redacción precisa. Y hay elementos, sí, desde la escuela primaria que nosotros se nos enseñó con las primeras letras y luego con los cuidados en la redacción. Ustedes saben que en las pruebas de ingreso a la Universidad de San Carlos y en otras universidades privadas, el lenguaje es una de las materias fundamentales, esenciales, que permite diagnosticar en qué situación están los estudiantes. Durante muchos años, más de 14, 15 años, me tocó impartir el curso de técnicas de estudio e investigación con estudiantes de primer ingreso. Y entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que hay muchas deficiencias, no solo para escribir, sino para comprender, para analizar, para interpretar o para esbozar un sentido crítico propio, que muchas veces es la persona quien lo tiene que ir adquiriendo a lo largo de toda su formación, porque te encuentras con un curso de metodología y de investigación al principio y de técnicas de estudio, y luego ya en el transcurso de la carrera ya no se vuelve a dar otro curso de este tipo, sino hasta el final. Entonces ahí a veces surgen grandes problemas con la tesis, con problemas de redacción. Vamos a trabajar en esto porque es importante, como les digo, retomar algunos elementos que son clave para el buen desarrollo, la eficiencia, la mejor formación, porque recuerden que nuestros escritos, nuestros artículos, son nuestra carta de presentación en el ámbito académico, en el ámbito laboral, o para optar alguna beca o distintas esferas en las cuales esto nos va a servir o nos puede abrir o cerrar puertas, incluso para publicar un libro. Si ustedes se dirigen a una editorial, pero tu escrito no es así como decir muy sólido, muy seguro, muy bien redactado, entonces lo que va a pasar es que va a ser rechazado. Muy bien, vamos a aprovechar la mañana. Un saludo muy cordial para todos
los y las estudiantes de esta maestría de la Escuela de Ciencia Política. Son profesionales en distintas áreas y sobre todo, sea cual sea la disciplina, la redacción siempre es muy importante, valiosa, atenderla. Quiero dejar a la licenciada Ana María Valdeavellano, pero quiero contarles, la licenciada Ana María Valdeavellano es licenciada en letras, especialista en lo que es lenguaje, literatura, redacción. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria académica, investigativa en este campo. Ha sido catedrática en universidades como la Universidad Rafael Andívar, la Universidad del Valle de Guatemala, y ha sido muy invitada en la Universidad de San Carlos porque se trata de las grandes especialistas que tenemos en Guatemala en este campo. Y hay que aprovechar esos conocimientos que ella nos trae. Ana María, le agradecemos profundamente el tomarse el tiempo para estar con nosotros, y al darle la bienvenida, también se quedaría corto desarrollar todo su currículum porque es una magnífica escritora, también ha publicado muchos libros, ha ganado certámenes internacionales, hace pocos años ganó uno en Argentina. No muy le gusta a ella que se mencione todas estas cosas, pero al César lo que es del César. Así que bienvenida, Ana María, y estamos atentos para escucharla. Gracias, Guillermo, por la invitación y gracias a ustedes por su presencia. Quiero empezar por una felicitación, porque estar ya a las puertas de un nuevo logro es importantísimo. Y según tengo entendido, están a las -5 ya de la siguiente tesis o de una tesis. Pues bien, el lenguaje es imagen. Es la pería, la manivela o la llave de una puerta. Nada más temido que el lenguaje, porque llama a todo por su nombre. O nada más amado porque puede llamar a todo por su nombre. Entonces, quisiera compartirles algunas estrategias que los pueden ayudar. En primer lugar, todo trabajo de investigación se caracteriza por la objetividad. Ustedes pueden tener un pensamiento, una tendencia, pero no pueden ir como potro desbocado defendiéndola sin argumentos, sin investigar. Entonces, si va a partir de su idea, investigue una fuente muy confiable, cite, parafrasee y adelante con lo que quiere plantear. Muchas veces pensamos en escribir, no en redactar. Hay una diferencia del cielo a la tierra. ¿Ya? Nosotros podemos salir a divertirnos en bicicleta, pero no vamos a competir en la Vuelta a Guatemala. Ustedes están ya a punto de competir en la Vuelta a Guatemala en lo académico. Entonces hay una gran diferencia. Lo primero que tenemos que hacer es saber, aparte del tema, cómo lo vamos a enfocar. Podemos hacerlo desde el punto de vista cronológico y vamos a estar muy pendientes de los marcadores de discurso que indiquen eso. Por ejemplo, primero, lo segundo que quiero mencionar, en tercera instancia, si se dan cuenta, ahí hay un orden clarísimo y no se pierden. Si ustedes van a enfocar un problema, obviamente lo que más va a interesar es la solución, no como dice Mafalda, hay más problemólogos que solucionólogos. Entonces, vamos a partir del marcador de discurso, el principal problema, y
la solución que se propone o los problemas y las soluciones. Si va a ser un aspecto descriptivo, ustedes van a ir ordenando las características. La primera característica, en segunda instancia queremos mencionar tal cosa, ¿ya? Y así van característica por característica. O puede ser un formato comparativo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser los marcadores de discurso? ¿Ya? A semejanza, a diferencia, ¿ya? Podemos encontrar tantos rasgos comunes o tanto parecido. Se distinguen principalmente por, ¿ya? Entonces ahí está la idea clarísima. Eso es lo primero que buscamos. No complicar a las personas, sino que realmente al escribir buscamos darle nuestra voz a la vida, plantear nuestras ideas, entonces hacerlo de la forma más clara. A veces nos gustan algunas palabras y las repetimos. Siempre le decía a mis alumnos, no usen palabras rebuscadas porque resultan rebuznadas. Las utilizamos en un contexto equivocado. Bien, entonces, cuando ya tenemos todo ese esqueleto, ya sabemos cómo vamos a armar, ¿ya? Entonces, empezamos ya a redactar. Podemos escribir libremente y luego empezamos a revisar. Porque si empezamos con la caparazón, no fluye. Lo dejamos fluir y luego revisamos. Inmediatamente cuando escribimos o nos van a salir subrayados o algunas palabras con rojo. Tenemos que atenderlas. La computadora nos marca algunos errores. Pero en la barra superior, donde dice revisar, vamos a encontrar el chequecito del ABC y vamos a pasar el corrector. Nos va preguntando palabra por palabra. Eso sí, hay que tener cuidado porque la mayoría programas no están a la RAE 2010, sino que a la 2000. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, ahora ya no se tilda solo, ya no se tilda la O entre números, ya no se tilda ese, aquel, y tenemos que actualizarnos. Voy a enviarle una presentación al doctor Zúñiga para apoyarnos en esto y una de organizadores gráficos. Si no quieren, levanten la mano y digan, no queremos, no nos va a servir. Muy bien. Luego, en esa misma barra, van a encontrar que dice sinónimos. No podemos estar repitiendo la misma palabra, tenemos que darle un matiz. Y buscamos, hay un listado enorme de sinónimos para la mayoría de términos. Y si no encontramos uno que encaje, vamos a utilizar un antónimo. A veces sentimos muy duro decir, usted miente. Usted nos está pegando a la verdad. Ya cambia, ya se suavizó. Tenemos que buscar la forma en que lo queremos expresar. No ser diplomático, sino qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir. ¿Ya? Entonces, siempre el corrector. Y tenemos que leer en voz alta, escuchar, pero en algo tan importante como su tesis, vaya dándole parte a alguien más para que lo lea, para ver si se comprende. ¿Ya? ¿Entendés qué quise decir aquí? No que le traten de corregir, solo que le digan que comprendieron. Eso es lo principal. Ahora, algunos tendrán el problema con ciertas letras, por ejemplo, la B y la V, la C, la S y la Z, o la G y la J. Podemos ingresar a un buscador
Internet y entrar a ortografía interactiva. Y buscamos aplicaciones didácticas. Y ahí vamos a encontrar los temas específicos, a veces en acentos, en ciertas letras, y encuentran los ejercicios solo con palabras y los últimos 4 o 5 ya con oraciones. Eso es porque no siempre va a tener la computadora y el corrector. A veces tendrán que escribir. Una vez ingresé a dar mi clase en la universidad y vi la palabra vaca con B, no con V. Casi caigo muerta. Y pregunté quién fue la vaca que escribió esa palabra pasteurizada. Hubiera querido morirme cuando me contestaron el licenciado que acaba de salir. En primer lugar, jamás debía haberlo preguntado así. Afortunadamente, con los años me he quitado esa impulsividad de decir cosas horribles a las personas. Ahora solo las pienso. Ayer. Muy bien. ¿Qué tal con los signos de puntuación? Esos son por inspiración divina generalmente. En primer lugar nos decían, si estudiaron secretariado, decían, si ve una coma, haga una pausa y cuente hasta 1. Si ve un punto y coma, de su pausa, cuente hasta 2. Y si es punto, cuente hasta 3. No es de contar. Es qué entonación le quiere dar. La coma, la entonación va hacia arriba, porque generalmente viene algo después. El punto y coma y el punto va hacia abajo, porque están indicando un final. Ahora, ¿hacia dónde van los puntos suspensivos? ¿Hacia dónde van los 2 puntos? ¿Ya? Señor director, ¿hacia arriba, hacia abajo? ¿O se queda ahí, en espera? Eso es lo que tenemos que leer en voz alta y saber qué quiere decir cada signo. Muy bien. El más sencillo, la coma. Bueno. Para la clase del sábado, como es temprano, deben traer chuchitos, frijolitos, tamalitos, pan y café. Jugo de naranja, y si no toman café, atolito. Sí. Chuchitos, tamalitos, frijolitos. La voz va hacia arriba y eso sí lo sabemos perfectamente. Pero siempre nos han dicho, no se escribe coma antes de Y. Claro que no es cierto. En el caso de las enumeraciones, sí. Y atolito, antes de esa Y de I, atolito, por supuesto que no va coma, pero sí hay casos en que se escribe coma para evitar equívoco. Yo puedo decir, el doctor Zúñiga besó a su esposa y su secretaria los vio. Cuando yo llego a secretaria, llego sin aire o puedo cortar ahí, entonces puede haber confusión. Lo correcto es, el doctor Zúñiga besó a su esposa, coma, y su secretaria los vio. Vieron que hay 2 verbos, besó y vio. El vio puede dar lugar a confusión porque está hasta el final. Entonces, esa es la clave. Si ustedes tienen un verbo en una parte y el otro al final, deben usar una Y. Antes de la Y, deben usar una coma. Si no, va a haber confusión. ¿Sí? ¿Ya vieron? Espero que esta les haya servido. Ahora, otro caso. ¿Saben ustedes que son 9 casos de la coma? Y sabemos las enumeraciones.
Cuando hay una condición, si se apuran, me voy rápido. Si se apuran, coma, me voy rápido. Otro uso de la coma, lo vemos en las actas. En la ciudad de Guatemala, a las 9 horas, en el edificio tal de la Universidad de San Carlos, esos son circunstancias del lugar y de tiempo. Nunca ha aparecido el verbo. Más adelante dice, estamos reunidos, una forma verbal compuesta. Hasta ahí aparece el verbo. Entonces, cuando vamos con todas esas condiciones, escribimos comas. Con lo de las actas generalmente, pero la coma también sustituye al verbo. Cuando no vamos a repetir, por ejemplo, el doctor a Eva le dio Los Miserables, punto y coma. A Silvia Guadalupe, Torotumbo. Ya no repito, le dio, sino que va una coma. A la ingeniera, coma, María. ¿Ah? Y así la coma sustituye. Estamos acostumbrados cuando dicen las bonitas, adelante. Los feos, a dar clases. Muy bien. Entonces, hace tiempo existía una cuchilla ahí en la diagonal 6. Solo para que vean cómo cambia el sentido de algo. Ellos quisieron decir, aquí, coma, o sea, vendemos, la coma significaba vendemos huevos. Y nunca escribieron la coma. Entonces, ¿qué decía ese rótulo? ¿Vieron cómo cambió el sentido? Antes de conjunciones, pero más, aunque sí, no, sin embargo, utilizamos coma. Y cuidado con quienes dicen pero más sin embargo, porque pero, más y sin embargo es exactamente lo mismo. Equivale a decir pero, más, sin embargo. Entonces, una otra. Aquí tenemos, y por supuesto, todas las explicaciones van entre comas. ¿Por qué? Porque las explicaciones las podemos tomar como que fueran una caja y quitarlas. Esa es la función de las comas en una explicación. Muy bien. ¿Y qué tal con el uso del punto y coma? Generalmente es el signo menos usado. Es un alivio porque podemos utilizar punto y seguido igual que punto y coma. Es una cuestión de criterio. Depende si queremos que nuestra oración sea más ágil, la vamos a continuar con punto y seguido, con punto y coma. Si no, la vamos a hacer más cortadita con punto y seguido. Es un alivio, pero si tenemos el punto y coma, ¿por qué privarnos de la agilidad? Yo les recomiendo utilizar o investigar un poquito sobre el uso del punto y coma. Pero alguno de los usos es, por ejemplo, en una agenda, ya en forma vertical, podemos utilizar punto y coma. Cuando enumerábamos, lo hacíamos con comas. Si lo tenemos en forma vertical, podemos utilizar un punto y coma. Y el punto y coma también nos sirve como una caja para guardar ahí elementos de la misma categoría. Volvamos a lo que tenemos que llevar para la clase de hoy. Bueno, habíamos dicho tamalitos, frijolitos, tortillas, punto y coma. Jugo de naranja, coma, café, coma, atol, coma, y té, punto y coma. ¿Vieron que tengo la comida en una caja
y las bebidas en otra, como las colocaríamos en una mesa. Luego, servilletas, manteles y cubiertos. Punto y coma. Ahí está la otra caja. ¿Verdad que es interesante? Les aseguro que ese uso del punto y coma no se lo sabían. Ni siquiera que lo podíamos utilizar en numeraciones verticales. Pero lo mismo, si tenemos una oración, ¿y cómo sabemos que es una oración? Porque hay un verbo, o porque hay una coma que sustituye al verbo. Entonces podemos utilizar ¿qué? Punto o punto y coma. Muy bien. Hay ciertos signos que en aspectos académicos no los utilizamos mucho, como los puntos suspensivos, porque nos dan una conclusión vaga. Algo que va a continuar o que puede cambiar a una ironía. Yo puedo decir, el doctor Zúñiga es puntual. Ahí estoy informando. Pues si yo digo, el doctor Zúñiga es muy puntual y le agrego puntos suspensivos, ya cambió el tonito. El doctor Zúñiga es muy puntual. Ya quiero decir exactamente lo contrario. En cuestiones académicas, solo cuando hay alguna elipsis en alguna cita textual y omitimos una parte al principio o una parte al final, al principio o al final de una cita, los podemos utilizar. Luego, es mejor no utilizarlos. Cuidado con las redundancias. Cuando vamos a dar una conferencia, el día de hoy estará con nosotros. El día de hoy, pero si hoy es un día, usted no se está sentado sobre la silla mueble. Hoy estará con nosotros fulano de tal. Ahí está. Nos hablan de los funcionarios públicos. ¿Qué es un funcionario? Un empleado del sector público. Entonces, los lapsos de tiempo. No hay lapsos de bananos. Todos los lapsos son de tiempos. Entonces, en un lapso o en un tiempo. Una u otra. ¿Ya? Cuidado con esas. Y uno de los errores más comunes es el queísmo y lo acompaña a veces el dequeísmo. El más común en nuestro medio es el dequeísmo. Le quisiera contar de qué. Para todo va el de qué. Si descubrimos que tenemos dequeísmo, omitamos y utilicemos qué. Es menos frecuente el error y se detecta menos, choca menos. Pero les voy a dar la clave. Yo puedo decir, estoy segura que todo saldrá bien o de que todo saldrá bien. Estoy segura, ¿todo es un verbo? No. Entonces como no es verbo, utilizo de qué. Estoy segura de que todo saldrá bien. En conclusión, el qué va al lado de un verbo. No sabía que era tu hijo. ¿Qué era? Era es un verbo. ¿Ya es tiempo que madures o de que madures? ¿Madures es un verbo? No. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿De qué? Llegó el momento, infórmale que debe volver. Debe volver. Piensa que todo saldrá bien. Entonces, esa es la clave. Cuando hablamos de reglas, siempre decimos por lo general. Hay otra prueba. Si podemos cambiar por la palabra eso o por la expresión de eso, si podemos cambiar
Por la expresión eso utilizamos qué. Y si cambiamos por de eso, utilizamos de qué. ¿Estoy segura eso? ¿O estoy segura de eso? Estoy segura de eso. Estoy segura de que todo saldrá bien. Y yo no sabía eso. No sabía que era tu hijo. Ahí está, cualquiera. Y también lo pueden pasar a pregunta. Espero que les estén sirviendo estos consejos de vieja bruja, porque más por que la preparación lo dio, me invitó el licenciado por esos ensalmos y porque la cara me ayuda. Muy bien. ¿Qué tal con los gerundios? Muchas veces nos dicen, no utilice el gerundio. El más famoso es el siendo. Tírenlo a la basura de una vez, no utilicen el siendo. El gerundio es como un bolito que se tiene que apoyar en un verbo antes o en un verbo después. Él no puede ir solo. Y hay 3 formas correctas e incorrectas, entonces investiguemos un poquitín acerca de eso. ¿Ya? Eso nos va a servir. Otra cuestión, las preposiciones. Las preposiciones son partículas muy pequeñas, pero que tienen un significado. ¿Cómo se dice? ¿De acuerdo o de acuerdo con? De acuerdo con. ¿Acto a realizarse o acto que se realizará? Acto que se realizará. ¿En relación a o en relación con? Usted no se relaciona a su amiga, usted se relaciona con su amiga, es en relación con. Usted no se mira al espejo, porque al quiere decir a él. Usted no se mira a él, usted se mira en el espejo. En lo de estufa de gas o máquina de vapor, pues ahí sí es un poco arbitrario. Ahora, en base a. Ese es uno de los errores más frecuentes. Con base en. Que en base la Pepsi Cola, pero nosotros con base en. A lo que vemos. No. Por lo que vemos. Y decimos, vino por casualidad o vino. Vino de casualidad o de puritita casualidad. Es, efectivamente, por casualidad, no de puritita casualidad. Uno muy común en los medios con respecto a. Es respecto de. ¿Quedó en venir? No. O sí. ¿Cuál es lo correcto? Sí, quedó en eso. No quedó de eso. Entonces quedó en venir. Y está en venta, no está de venta. Y decimos, mucho gusto de conocerlo. Es gusto en conocerlo. Lo dice de verdad. Lo digo en verdad, esa es la forma correcta. Protestan por todo. No, hombre, protestan contra todo. Cumple con decírselo, no en decírselo. Y dicen que el Real jugó con el Barça. No, jugó contra el Barça. Y seguro que ganó el Real, por supuesto. Bueno, queremos ropa de señora. No, es para señora. No despellejaron a la doñita para hacer la ropa. Es para ella. Entonces, cuidado. Muy bien. Y hay formas
más comunes. No están atrás de Juan, están detrás de, debajo de, no abajo de. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Cuando yo recibí esta hoja por primera vez, sentía que me crecían las orejas. Perdí la cuenta de los errores. Espero que les estén sirviendo. Porque de esto no tengo presentación, no la voy a mandar. Antes de entrar a señalar algunos verbos, quisiera hablar de un error muy común, la anfibología. Tenemos que ser muy cuidadosos con las estructuras, cómo las formamos. Una amiga y que se dedica y que es escritora, tenemos una amistad increíble, me dijo un día, la hija de mi mamá que se murió. No, pero si tu mamá está viva. Quería decir, se estaba refiriendo obviamente a la hermana. La mamá estaba viva, pero ahí no se sabía quién había muerto. Siempre el ejemplo más famoso es vendemos sombreros para hombres de paja. No hay hombres de paja, todos son pajeros, pero no hay hombres de paja. Los de paja se llaman espantapájaros. Luego, recuerden que les dije, tenemos que leer en voz alta lo que escribimos. Existen las llamadas cacofonías. Caco no viene de huacatelas, viene de la voz griega que quiere decir malo, sonidos malos. Y cuando repetimos muchos sonidos, pierde calidad lo que escribimos. En primer lugar, si escribimos algo cargado de R's, la R suena irritante. Cuando queremos decir que algo no nos gusta, muchas veces nos expresamos así. Es una letra bastante agresiva, tenemos que combinarla. Y si lo cargamos de S's, entonces, ¿cómo dormimos a un niño? Ese va a ser el efecto. Va a ser un somnífero total su escrito. Si padece de insomnio, use S para escribir y lo lee suavecito. Con las mayúsculas generalmente el problema no es la falta de mayúsculas, es el exceso de mayúsculas. Entonces también le voy a enviar al doctor un listado de cuáles son los usos de las mayúsculas, qué dice la RAE, cuándo se debe tildar algo, cuándo se debe escribir con mayúscula. Y respecto de las tildes, en primer lugar debemos conocer bien los diptongos, porque si no conocemos los diptongos, no sabemos cómo se dividen las palabras, no las vamos a poder catalogar en las famosas agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Y si siempre se le ha confundido eso, asócielo con su nombre o el nombre de la persona que más ama. ¿Ah? Entonces, así no se les va a confundir. Y cuidado con el acento diacrítico. El acento diacrítico, di por doble, indica no solo cuál es la sílaba tónica, la sílaba fuerte, sino que también da la función gramatical. ¿Ya? Yo puedo decir, él me prestó el vehículo. Él, hay una barrera de sonido, ni siquiera tenemos que saber la regla, solo escuchar. Él me prestó el elbe. Ahí se une fácilmente a la siguiente palabra. ¿Ya? Tu cuaderno me lo prestaste tú. Ese tú, ahí lleva la barrera de sonido. Y el otro, tu cuaderno. Y
Por ejemplo, con la palabra té. Te invito a tomar té. ¿Cuál es el que va tildado? El té de bebida. Porque con el otro hasta decimos te invito. Ya no es ni siquiera te invito. Ahora depende de lo que ustedes quieran, porque si no lo tildan, se atienden a las consecuencias. Te invito a tomarte. Es decisión de cada uno. Debemos verificar muy bien el léxico. No utilicemos palabras que no conocemos, aunque suenen bonitos. Hace tiempo a una amiga que es correctora, la esposa de su hijo, dijo, es que los están endocrinando. ¿Y de dónde sale esa palabra? ¿Ya? Entonces, cuidado con lo que decimos. La cuñada de esta persona también dijo que ella le tenía aberración a la sopa, en lugar de decir aversión. Son palabras totalmente diferentes. Entonces, todo lo que está cerca de un error, no lo utilicemos y verifiquémoslo. Utilicemos el diccionario de la RAE y también nos podemos suscribir para realizar preguntas a la RAE y a consultar los diferentes diccionarios. Y podemos suscribirnos, por ejemplo, a la palabra del día y aprender una palabra diariamente. O a lo que escribe Fundeo. Siempre nos va dando aclaraciones. Entonces nos llega el celular y vamos aprendiendo más palabras y vamos aclarando y generalmente con lo que se está utilizando. Ahí les queda de tarea averiguar si el coronavirus se utiliza en masculino o femenino. También es importante actualizarse. Investiguen palabras aceptadas por la Real Academia Española en el 2019, en el 2018, y así ven qué palabras se han ido incorporando. Hace muchos años, un psiquiatra presentó su programa y al terminar dijo, ¿algo otra pregunta? Se enojó cuando yo contesté, ningotra, doctor. Que si hay algo otra, dije yo, tiene que haber ningotra. Y con todo el mundo se rió. ¿Y saben una cosa? ¿Estará aceptada o no la forma algotra? Está aceptada, muéranse del susto, como la palabra tobaya o murciégalo. Están aceptadas. Entonces, irnos actualizando y cada 10 años también la Real Academia Española cambia las reglas de ortografía, como las que les decía. Ahora ya no tenemos el problema con todo lo que no sabíamos cuándo tildar o si tildar. Ya no se tildan. Ni el solo, ni el ese, aquel, estas, esas, aquellas. Muy bien. Les dije que íbamos a ir a los verbos. ¿Cómo se dice? ¿Rumoreado o rumorado? Pues se dice rumoreado. Hay otro que me encanta. Querramos o no querramos. Eso equivale a decir te quiero con todo el alma, ¿no? Yo te quiero. Entonces es queramos o no. Queramos o no queramos. No querramos o no querramos. Cuidado con el financio o el fotocopio. Financio y fotocopio. ¿Y qué dicen? ¿Nosotros preveemos o prevemos? Depende. Si nosotros vemos, entonces prevemos. Pero si nosotros vemos,
Entonces sería prever. No, lo correcto es ver antes, prevemos. El cuidado con elegirían es elegir, no elegir. Y el satisfizo. Entonces, el cuidado con los verbos irregulares. Los verbos irregulares cambian en el presente. Por ejemplo, yo no renovo, yo renuevo. Yo no forzo, yo fuerzo, pero solo cambian en el presente. Yo no renuevaré ni fuerzaré, porque si no, hablaré como la chilindrina, ¿ya? Entonces, cuidado con esas formas, ¿ya? Es importante utilizar los signos. Yo dije, muchas gracias por estar acá con ustedes, muchas gracias por haberme invitado. Eso llevaba signos de exclamación. No era, qué alegre estar con ustedes. Y sobre todo, cuidado, sobre todo las personas que son bilingües, cuidado con los signos de interrogación. Tendemos a utilizar solo el del final. Y en español es el signo inicial el que nos da esa entonación de pregunta. Si no, tenemos que leer como los niños cuando están aprendiendo a leer, que cambian el lugar de la entonación de pregunta. ¿Cómo te llamas? Me sale rarísimo. Entonces, y también cuidado con el uso de los dos puntos. Hay 4 reglas para el uso de los dos puntos. Pero lo importante es que después de los puntos, con una regla con un uso empezamos con mayúscula y con otro uso empezamos con minúscula. Empatan 2-2. Por ejemplo, señor profesor, 2 puntos. Escribimos debajo, con mayúscula. En una cita textual, a veces creemos que solo el ejemplo que nos dieron, Benito Juárez dijo, 2 puntos comillas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si no es el ejemplo de Benito Juárez, no utilizamos los 2 puntos ni las comillas para una cita textual, pero igual es, mi mamá dijo, 2 puntos comillas, saca ese chucho. Se cierran comillas, punto. El punto siempre va al final, ¿verdad? Que a veces tienen la duda. El punto es el picaporte para cerrar la oración. Después de eso ya no hay nada. ¿Ya? Con eso cerramos. Y entonces, cuando enumeramos, ¿ya? ¿Qué utilizamos? Minúscula. O si vamos a aclarar algo que dijimos. Yo puedo decir, el cigarrillo es dañino, 2 puntos. En lugar de escribir coma, porque tal cosa, puedo escribir 2 puntos. Y entonces, el cigarrillo es dañino, 2 puntos, altera los nervios. O puedo enumerar también ahí, coma, daña el nervio óptico, coma, da problemas de coloración con los dientes. Ahí estoy enumerando. O simplemente para aclarar, en esos 2 usos escribimos con minúscula. Hasta ahí creo yo que estamos con los principales consejos, respetando el tiempo que me asignó el doctor. Ajá. Cabalísima con ese tiempo y espero que les haya sido de utilidad. Les haré llegar las presentaciones
y les deseo éxito en su labor. Gracias por permitirme estar en su aula. Espero haberles aclarado algo y en algún momento haberles robado por lo menos una sonrisita. Y cuando les decía, el idioma, el lenguaje, esa imagen, pensemos en lo cotidiano. El sábado le compré unos tamales a mi mamá, ¿sí? ¿A cómo los vende? Ay, no tenía dinero y le presté a mi papá 100 quetzales. Si no tiene dinero, ¿cómo le va a prestar? Ay, Dios, lo machuqué, pero le pedí disculpas. Pedir disculpas es, discúlpese conmigo. Y todos tenemos el agua, la luz y la media viajera. Se fue el agua, se fue la luz. Ajá. Prendeme la luz. Si se la van a prender, por lo menos especifique dónde quiere que se la prendan. Y si quiere que le pongan un ejemplo, en lugar de que le ejemplifiquen, indique dónde. Y sobre todo, cuidado con esa expresión de se está saliendo el inodoro, porque si se sale, procure no estarlo utilizando. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ana María. Queremos aprovechar algunos minutos. Si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario, incluso acá en el chat, Silvia Guadalupe coloca el coronavirus masculino. Ana Carolina Melgar, me encantó su intervención. Con confianza pueden hacerlo en el chat o a viva voz. Aprovechemos, por favor, porque de aquí no sabemos hasta cuándo volvemos a tener acá la licenciada Ana María Valderrama. Lo colocó como masculino y femenino, que se podía utilizar en forma indistinta. Igual que Internet. Masculino, femenino. Buenos días. Buenos días. Soy Verónica, mucho gusto. Gracias. Realmente sé que el tiempo es muy corto, ha sido muy enriquecedor y como propuesta aquí al doctor, quizá podamos tenerla en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Pues si me aguantan, con mucho gusto estaré en otra oportunidad con ustedes. Leyendo. Lo que pasa es que cuando utilizan la Y es incluyente. La O está dando la opción. Si usted suprime la Y, ya dejó fuera presentaciones y documentos, o la opción de uno u otro, cambia el sentido con el IO. En el caso específico, lo ideal es indicar qué es lo que necesita. Si son ambos o es opcional. Entonces, eso va a dar la claridad. Ajá. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Muchas gracias, me encantó su presentación y esperamos tenerla en otra ocasión. Gracias, Vilma. Todo lo que usted nos compartió. He escuchado mucho que, por ejemplo, uno de los verbos irregulares, venir, cuando se utiliza mucho el veniste. Y no sé si es veniste o viniste,
porque esa es una cuestión que he oído en las dos cuestiones, ¿verdad? ¿Veniste o viniste? Y también que muchas personas le ponen la S al final a los verbos. Cuando... Ese es un error espantoso. Entonces, a veces incluso en profesionales, ¿verdad? Dijiste, viniste, trajiste, y sí se escucha muy mal, pero pues... No, con la como muy al final se hacen, esa es su expresión, definitivamente. Y respecto de su pregunta anterior, viniste es el pasado. O sea, si es pasado, la forma correcta es viniste. Cuando McDonald's lo utilizó así, todo el mundo se escandalizó y McDonald's estaba en lo correcto. Solo quisiera agregar algo, el verbo haber. Cuando decimos, ay, hoy no hubieron clases, nos dice, no se dice hubieron, se dice hubo. Pero decimos, ay, sí van a haber clases, ahí está en plural, error. Ay, habrán sorpresas, no, habrán Lincoln. Pero no, el verbo haber en ninguna forma tiene plural, solo cuando está con otro verbo. Habíamos acordado, ahí está, acordar. Habíamos comido, está con el verbo comer, pero si está solito, no tiene plural. Voy a ejemplificar. Yo puedo decir, el doctor Zúñiga comió un pan. Comió un pan. Pero puedo decir, el doctor Zúñiga comió 5 panes. Ahí hay 5 panes. Y yo no digo comieron. Entonces, hubo una clase. O hubo 5 clases. Si no, tendría que decir que el doctor Zúñiga comieron 5 panes. ¿Ya? Entonces, cuidado con el verbo haber. Y aquí no habemos conectados 25 personas. Aquí estamos. No se utiliza para personas. Ajá, o somos 25 o estamos conectados 25, pero no habemos. Es un error. No, se me había pasado un verbo tan importante. No sé si hay algo más. Y podrían ir escribiendo todas sus dudas, a veces surgen, entonces dárselas al doctor y en la próxima reunión que tengamos, con mucho gusto, las aclaro. O explico el por qué. Con esto es mejor ejemplificar. Creo que con el verbo haber nos quedó más claro ahora. Vamos. Sí, gracias, Ana María. Sin duda, tal vez para más adelante vamos a invitarla. Me va a encantar cuando ya tengamos productos más elaborados, artículos que ustedes ya han redactado, para tener también una evaluación a nivel de expertos. Entonces, esperamos que esto les ayude, que contribuya en su trabajo de tesis especialmente, y en todos los artículos que ustedes publiquen. Algo interesante que mencionó Ana María fue, dentro de los errores más comunes, que se habla el día de hoy. También suele presentarse o repetirse mucho el número 22. Y siempre insistimos dándole lo que es, o el color azul, o el mes de abril. Entonces, reiteramos muchas cosas y es importante empezar a tener ese balance y es bueno anotar todas estas expresiones incorrectas y qué es lo que debe ser lo correcto, porque esto nos va a ayudar bastante en depurar nuestro lenguaje. No sé si hay algo más, Ana María. No, por mí solo agradecerle sus preguntas, su paciencia, y a usted, Guillermo, por invitarme, porque sabe que adoro hacer esto. Muchas gracias y la invitamos para la próxima.
Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto y cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente. Banco Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, feliz fin de semana. Feliz día. Bueno, despedimos a la licenciada Valdeavellano, pero la clase todavía no. Hay algunos aspectos acá. Voy a tocar el tema en relación a los trabajos y a las siguientes actividades. Hemos realizado al momento 2 reuniones, en las cuales, siguiendo el desarrollo del programa, ha sido para hablar de la importancia en el manejo del discurso escrito y oral. Luego, en la última clase, hablamos sobre la importancia de escribir, de una buena redacción y del cuidado que se debe tener al redactar. Y sobre todo que es importante que ustedes busquen en las convocatorias de las instituciones dentro de la misma Universidad de San Carlos, ¿verdad? O de otras universidades nacionales, privadas o extranjeras, los requisitos que tienen para presentar artículos. Esto nos ayuda bastante porque nos ubica hacia dónde y cómo deben estar encaminados nuestros escritos. El trabajo, la serie de trabajos que se colgó en la página, si no lo han visto, pues por favor pueden acceder y voy a explicar cada una de las actividades. Todas están para entregar en la fecha 20 de agosto. No son trabajos muy largos, pero sí es importante que se realicen cuidadosamente. La primera guía aparece, la primera instrucción es que ustedes lean en el libro que está ahí en su programa y aparece indicado Manual de Redacción Científica. Fíjense que este es un libro pues bastante cuidadoso, bastante extenso, podríamos decir. Hay que irlo subrayando, hay que irle dedicando una lectura muy detenida, es una lectura crítica, una lectura cuidadosa, pero este es un material de Ana Contreras y Rodolfo Ochoa. En este libro, lo interesante es que ustedes vayan subrayando y encontrando todos aquellos elementos que consideren que favorecen su trabajo de investigación. Estamos hablando de vamos a ver, está activado el... Perfecto. Gracias. Entonces, voy a resumir. Les estaba diciendo que en la guía de trabajo 1.1, esto ya está incluido en la plataforma. En la guía 1.1, se refiere al libro de Ana Contreras y Rodolfo Ochoa, Manual de Redacción Científica. Ahí se les mandó la dirección para que ustedes puedan ingresar, pero a veces da algún problema el ingreso en esta forma y puede ser que no les aparezca. Entonces lo pueden buscar a través del buscador de Google. Le colocan el nombre del libro, el nombre de los autores y ahí le va a desplegar el libro virtualmente. Les decía que es importante que lo empiecen a leer, que empiecen a visualizar. Es un trabajo bastante completo, porque es un manual de redacción científica. Eso les va a ayudar bastante para redactar su trabajo.
Entonces, ¿qué pretendemos que hagan ustedes con esta lectura? Que puedan ir sacando un listado de todos aquellos elementos que consideren ustedes que son valiosos para su trabajo, para su tema. Puede ser un capítulo de su tesis, el que van a trabajar a nivel de redacción, y vayan ustedes poniendo atención en todos aquellos elementos, ya sea estrategias, metodologías, conceptos, categorías, teorías, enfoques, ejemplos que se presenten, y todo esto van haciendo un listado. Entonces, se sugiere en 3 páginas máximo. Puede ser que sea en menos, que le salga en 1.5 o 2. Envían ese trabajo de análisis de elementos importantes que encontraron en la lectura de este libro. ¿Estamos claros con esta primera guía? ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor, buenos días. No sé si ¿Perdón? me escucha. Sí, sí. Fernández, buenos días. Entonces entendemos que esa es la tarea a la que usted se refiere, es la que aparece en el programa que usted efectivamente ya subió y aparece como ejercicio 01-2020, ¿cierto? Sí, sí. Esta va a ser en el descargo de las guías, ya donde están por secciones. En las secciones que aparecen ahí, entonces les aparece con mayor detalle la guía 1.1-2020. Se refiere a este libro. Entonces la tarea es práctica, es cuidadosa, solo de ir viendo qué aspectos del libro consideran ustedes que les va a servir para su trabajo. ¿Estamos claros ahí? ¿Esa guía está junta en el programa o está aparte, doctor? No, está aparte, ahí en la página donde están las secciones, los módulos, ahí la pueden encontrar, sí. Bueno, gracias. Ok, vamos ahí también hay un video que se les sugiere que puedan ver ustedes, es sobre redacción de textos académicos, que es de la Universidad Autónoma de Chile. Esto también les va a dar otra dimensión, otros elementos importantes para el tema de la redacción. Bueno, como les indicaba, la entrega de todas estas tareas está para el 20 de agosto. Vamos con la guía 1.2-2020. Este trabajo se llama Perfil Literario. Se trata de que ustedes lean la guía y respondan a las preguntas que aparecen ahí. Esto nos permite que ustedes se reconozcan en su dimensión de escritores, escritoras, de personas en relación con las letras, sobre todo con el material los libros que han leído, sus intereses, sus áreas, qué tipo de publicación es la que les gustaría realizar, en qué medios, sobre todo. Entonces ahí van a encontrar las preguntas puntuales. Es una guía sencilla, no les lleva más de ¿qué? 5 o 10 minutos resolverla. Ahí no tienen, es más cosa de experiencia, es más de trayectoria. Ahí no van a tener ningún problema. Esa es la guía 1.2. Bueno, la guía 1.3. Aquí se les incluye un RAE, que no son las siglas, en este caso, de la Real Academia Española, que también se le denomina RAE. Este RAE que estamos hablando es una modalidad que se ha utilizado en algunos centros de documentación, lo pueden encontrar en algunas bibliotecas relacionadas con tesis, seminarios, libros. Es un resumen muy puntual de un libro en página y media. Ustedes van a encontrar todas las características
más relevantes del libro. Fíjense que si todos los libros tuvieran un resumen, un RAE de este tipo, ayudaría mucho, porque entonces esto de entrada les permite saber si ahí van a encontrar el material que ustedes andan buscando, si es lo que les interesa leer. ¿Por qué se llama RAE? RAE en este caso viene de resumen analítico educativo, y le quedó la sigla de RAE. Entonces, ahí les da la estructura, les da un ejemplo. Se les coloca un ejemplo de un libro que aparece ahí, Isla Negra, que lo escribí hace un buen tiempo. Es toda la síntesis del libro con su organización y su estructura. Por ejemplo, cuando dicen número, ese número ustedes se lo dan. Si es el primer RAE que van a elaborar, pues le pueden codificar 01-2020. Bueno, luego aparece el título, le va a aparecer los elementos del contenido, el resumen, las fuentes. Se refiere a fuentes institucionales que se abordaron en el trabajo, o qué tipo de fuentes documentales, o si se recurrió a entrevistas para la realización de ese trabajo. O sea, con el ejemplo no van a tener mayor problema, porque lo que se pretende es que con esa estructura ustedes la apliquen al libro que leyeron, el manual de redacción científica. Practican hacer el RAE de ese libro. Lo que ayuda mucho es que los libros al principio llevan generalmente un resumen, que el resumen contiene los aspectos centrales, los aspectos esenciales, y eso a veces contribuye hasta en más del 60% a elaborar el RAE. Hay algunos temas sobre los cuales a veces de entrada no es tan fácil. Si no lo encuentran así la respuesta inmediata, no se preocupen, déjenlo y me indican, mire, no pude determinar cuál es la metodología, porque necesito una clase también para hablarles un poco más sobre esto, sobre fundamentos teóricos, sobre esa sucesión de conceptos, categorías, leyes. Por ejemplo, ustedes toman un libro y una pregunta que suele ocurrirse es, bueno, ¿y cuál es la ideología que sustenta el autor o la autora de este libro? Porque cuando ustedes determinan la ideología, entonces van viendo hacia dónde va encaminada la obra. Y por decir algo, si esa obra tiene un respaldo institucional, si en nuestro medio decimos, este libro viene respaldado por la Universidad de Francisco Marroquín, bueno, entonces las concepciones ideológicas, conceptuales, doctrinarias, van acordes a pensar al ser de la universidad. Y entonces ahí ya surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Será que en nuestro medio los trabajos que se realizan en las universidades son totalmente objetivos, son abiertos? Y sobre todo la crítica, el análisis, ahí ya es meterse en terrenos un poquito más complicados. Pero lo que queremos es que empiecen a practicar la estructura de los aspectos que ahí se piden en la guía, cómo la encuentran reflejada en este libro, en este manual de redacción científica. Esa es la tarea 3. ¿Vamos claros hasta ahí? Otra pregunta, doctor, perdone. Sí, Lisa, adelante. En general, en la tarea número 1, la de manual, solo yo me acabo de meter ahorita al portal y para su conocimiento no aparece para subirla el 20, sino el 19 de agosto. Todas las demás sí están para subir el 20. Sí, no, bueno, está bien, gracias por la aclaración. ¿Alguien más quería hablar? Sí, doctor, era respecto a las fechas que estaban activas y las que usted había mencionado. Gracias. Gracias. Bueno, la última tarea, que es, miren, la más importante en este momento, es la guía 2.1. Este tiene que ver con
la redacción de su artículo. Yo les sugiero que sea un capítulo de su tesis. ¿Por qué? Porque les va a ayudar bastante en su trabajo, porque les va a permitir depurarlo, enriquecerlo. Pero como estamos en una etapa de aprendizaje, tienen la opción de hacerlo con el tema que más se les facilite. A veces hay temas que ustedes son muy conocedoras, son expertas, dominan ese tema, han hecho trabajos al respecto, investigaciones, y de repente quieren aplicar con este tema. Muy bien, ustedes deciden con qué tema lo quieren hacer. Sobre este es un tema libre que ustedes van a empezar a redactar su artículo. Veamos los criterios. Lo primero que tienen que hacer es un protocolo, es dimensionar su trabajo. Escriban cuál es el tema, el problema principal sobre el cual van a trabajar, porque si no hay un problema principal, entonces podemos perdernos en dar solo generalidades, y cuando caemos solo en generalidades, entonces se nos hace más difícil el que esto tenga un sustento, un enfoque claro, que sea una redacción mejor lograda. El tema, mientras más específico es mejor. Si ustedes dicen el problema del coronavirus en Guatemala, es muy grande, hay que delimitarlo. Entonces, piensen bien en delimitar su tema. Hay un material que les voy a enviar, luego les indico de qué se trata y qué contiene, porque les va a apoyar mucho en esta tarea. 1, de planificar. 2, de empezar con la elaboración y la redacción de su artículo. Y 3, cómo ir evaluando lo que ustedes van escribiendo. ¿Quiénes son los primeros que tienen que evaluar el trabajo que uno hace? Pues la persona que lo está haciendo. Pero para eso debe de tener criterios técnicos, saber qué elementos va a considerar y cómo los va a considerar. Ya cuando manejen esa estructura de evaluación, les va a ayudar muchísimo, hasta para escuchar una conferencia, al ver una película y al leer un libro. Ustedes van a tener mejores juicios, mejores criterios para decir me gustó, no me gustó, pero ¿por qué? ¿En función de qué? Bueno, empiecen teniendo ya claro qué van a trabajar. Si este tema, el problema principal y los problemas secundarios, cuáles de ellos son los que va a abordar. No meterse en un tema muy amplio. Nuestro artículo va a llevar 20 páginas. Estamos aspirando, estamos tratando de que este tema sea publicable, que incluso ustedes lo puedan enviar a través de una convocatoria para que participe en alguna revista, en alguna edición, en algún periódico, y que sea publicable. Ese es el esfuerzo de este semestre, que se aprendan los elementos básicos, esenciales, de una buena redacción, 1. 2, que se atrevan a escribir y a mandar su material y que se los critiquen. Lo peor que puede pasar es decirle, mire, lo sentimos, pero no calificó por tales y tales aspectos. Bueno, entonces para la próxima voy a tener más cuidado. Pero con todo lo que ustedes trabajen, pues aspiramos a que muchos de estos materiales sean publicados. Tal vez no este año, definitivamente, ¿verdad? Será para los siguientes años, pero ya sea este o bien otro artículo que a ustedes les interese, que ya sepan cómo hacerlo. Pero sí busquen en internet los requerimientos que tienen los centros que convocan para publicar dentro de la misma escuela de ciencia política y otras escuelas en sus programas editoriales.
las publicaciones que realizan. Eso les ayuda bastante. Por ejemplo, acá tengo varias revistas. Esta se llama Apuntes Arqueológicos, que es de la Universidad de San Carlos. Entonces, uno va viendo la estructura. Generalmente aparece un resumen de unas 6, 7, 8 renglones a veces. Resumir todo el artículo en 8 renglones. A veces te piden 200 o 250 palabras en un resumen. Bueno, es importante porque ahí tienen que sintetizar todo lo relevante del trabajo. Luego tiene palabras clave. No son palabras claves, son palabras clave. Aparece el listado de palabras. Luego viene una introducción y después el desarrollo del tema. Algunas incluyen fotografías, pero deben ir debidamente identificadas, el desarrollo del tema, sus conclusiones y luego sus referencias bibliográficas. Entonces, en su artículo, empiecen a redactarlo. Fíjense cuál es el problema. Inicien con una breve introducción. Traten de que no se vaya más de una página la introducción. Luego, esbocen bien su contenido. Si lo van a dividir en temas, subtemas, incisos. Recuerden que solo son 20 páginas y no podemos pretender abarcar demasiado. Deben de estarse tal vez investigando, documentándose, para llegar a unas conclusiones bien elaboradas y al final sus fuentes bibliográficas. Por el momento, todavía no estamos exigiendo el uso de las normas APA. Si ustedes lo manejan, si ustedes ya lo han aplicado, si ustedes lo practican, excelente, utilícenlas. Pero una de nuestras próximas clases va a ser dedicada a esto, al uso, a la aplicación correcta de las normas APA. Y sobre esto vamos a tener mejores artículos. Entonces, la pregunta, ¿hasta dónde van a avanzar en su artículo para enviármelo? Repito, no pretendo que me manden todavía su artículo completo. Por lo menos que tengan el tema, que tengan identificado los alcances del mismo, que se visualice cuál es el problema que van a tratar y sobre todo, algo interesante sería si hay una acción propositiva. Un poco también sobre la metodología que ustedes van a utilizar. Si el tema es analítico, si el tema es interpretativo o qué clase de artículo es el que piensan desarrollar. Puede tener ahí sus objetivos. Muy bien, después de su introducción, empiecen a desarrollar su contenido. ¿Cuánto del contenido? Avancen lo más que puedan. No les pongo cantidad de hojas, porque entendemos que esto depende mucho de la naturaleza del tema. Hay temas que van a requerir de estar investigando. No todos son así tan inmediatos. Fíjense que cuando ustedes están consultando una obra, no es, piensen en esto, no es conveniente solo citar autores y citar autores. Y la escritora Juana Rodríguez de la Cerda indica en su obra tales y tales aspectos. La escritora Inés de la Cruz indica tales y tales elementos. ¿Y ustedes qué piensan sobre eso? ¿Cuál es la reacción de ustedes? ¿Cuál es el valor agregado que le dan a lo que citaron las personas anteriores? Así es como se construye un artículo académico, una buena redacción académica, en donde se visualice qué es lo que el autor, la autora, está proponiendo. ¿De qué le va a servir lo que citaron de los otros autores? Ahora bien,
ustedes me indicarán. ¿Saben cómo manejar lo que es la cita textual, lo que es el resumen, lo que es la paráfrasis, lo que es una referencia cruzada? Si quieren que dediquemos un tiempo para trabajarlo, no hay ningún problema, porque lo que nos interesa es que esto quede bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias, muy amable. Tengo una pregunta. Sí, Brenda, adelante. Soy Lisa. Lisa, perdón, diga Lisa. Perdona, porque soy muy necia, pero estoy viendo la guía en detalle para no estarlo molestando después. Es en relación al trabajo 1.3. Solo para estar clara, una pregunta. ¿Tenemos que hacer ese análisis, resumen analítico educativo de cualquier libro, así es? Fíjese que la indicación está sobre el libro de Ana Contreras y Rodolfo Ochoa, es lo que había pensado. El libro que dejó para la guía, primeras 2 guías. Sí, es que sí, exacto. Me gustaría que lo practicaran con ese libro. Perfecto, eso no me había quedado claro. Entonces ahorita ya sé que es del libro de Ana Contreras. Perfecto, doctor, solamente eso era. Sí, y con toda confianza, cuando lean el libro, también indiquen qué cosas no aparecen muy claras en el libro. Es un libro sobre metodología, es un libro bastante técnico, entonces de ahí nosotros tenemos que extraer lo que consideremos que nos sirva. Al final les había hecho una pregunta. ¿Estamos claros cómo se hace un resumen, una cita textual, una paráfrasis, una referencia cruzada? Que son los recursos que van a utilizar en su estructura de redacción. No, doctor, existen unas dudas sobre cada uno. Perfecto, Teresa. Bueno. Hay un material de un libro en donde les explico con mayor detalle cada una de ellas. Cita textual todos hemos utilizado. Entonces, entrecomillamos y la cita no debe ser tan extensa, ¿verdad? Ya con las normas APA suele no entrecomillarse, pero sí tiene una estructura para colocarlo. La idea de una cita textual es una cita breve sobre la cual nosotros nos vamos a referir. Ahí no hay problema, ¿verdad? Indicar la fuente de donde se sacó. El resumen. Ustedes leen un capítulo, varias páginas y hacen la síntesis, la redacción de lo que ustedes escribieron, de lo que ustedes leyeron. Y van haciéndolo en relación a lo puntual, a lo que a ustedes más les sirvió. Muy bien. Luego, la paráfrasis. Parafrasear un texto es que nosotros lo leemos y luego lo redactamos con nuestras propias palabras. Tal vez está muy elevado, muy académico, y nosotros lo vamos a hacer más sencillo o viceversa, pero sin cambiar el sentido original de lo que el autor o la autora quiso expresar en su trabajo. Entonces, suele utilizarse mucho la paráfrasis en la redacción, porque esto nos ayuda bastante a ir identificando las fuentes e irlas comentando. Y lo que se llama una referencia cruzada es que, por ejemplo, es lo que debiera hacerse. Si hacen una cita textual, inmediatamente tendría que venir un comentario o un resumen. No solo dejar la cita aislada como información nada más que se colocó. Si hacen un resumen, puede llevar un comentario adicional, crítico, analítico, que ya es cómo ustedes visualizan el material. Lo mismo si hacen una paráfrasis, o si hacen una cita textual,
pueden parafrasear lo que está en la cita. O sea, eso, la referencia cruzada es la combinación de algunas de estas modalidades. Les voy a hacer llegar este material. No tienen que leer todo el libro. El libro es sobre técnicas de estudio e investigación. Es solo el capítulo que se refiere a el ejercicio y la redacción de estos recursos. ¿Hay algo más? Bueno, para terminar entonces, les voy a enviar una tesis para que la critiquen, para que la despedacen, para que se den gusto con ese material. Ese trabajo me daría pena que fuera de otra persona para lo grueso de la crítica que le vamos a hacer. Entonces les voy a mandar mi tesis. Es sobre el manejo del discurso oral. ¿Qué van a encontrar ahí? Todo lo que habló, o parte de lo que habló hoy la licenciada Valdeavellano, sobre la depuración del lenguaje, la forma correcta de expresarse, está contenido en el capítulo 6, en una sección que se llama 100 lecciones teórico-prácticas para hablar correctamente. Los ejemplos que ella nos dio, podemos agregarlos si no están ahí, y les va a servir bastante. Hay un libro que le recomendé, que es el Manual de Comunicación Lingüística, del doctor Francisco Alvisures Palma, que todavía se sigue usando en la universidad, un material bastante completo, bastante bueno. Ese lo podemos utilizar. Entonces, esto es para que ustedes ejerciten en casa el manejo del discurso oral, que vean cómo el discurso oral está estrechamente relacionado con el discurso escrito, porque lo que ustedes escriben es lo que van a presentar ante un auditorio. Incluso hay trabajo de otros compañeros y compañeras que nos apoyan en la redacción de este trabajo relacionado con cómo vencer temores al hablar en público, que sería equivalente a cómo vencer temores al redactar. Entonces, sobre esta parte, les voy a indicar acá, se los voy a escribir. El libro es sobre técnicas de estudio e investigación. Este les va a ilustrar sobre resumen, paráfrasis, cita textual, referencia cruzada. Es para apoyarles en su estructura técnica, digamos. Y el otro es una tesis sobre el manejo del discurso oral. En este trabajo, en la tesis, hay un capítulo que les puede dar algunos elementos referenciales sobre el ámbito de las universidades en nuestro país. Miren, como sancarlistas tenemos que estar bien claros, y más que eso, como profesionales, como cientistas sociales, de la visión, los enfoques o hacia dónde va el pensamiento de cada uno de estos sectores, porque no es tan libre que uno pueda publicar, pueda producir. Ese es un tema interesante para que nosotros lo discutamos. O sea, hay parámetros que sobre todo a veces te pueden limitar en lo que se va a escribir. Miren, es una tendencia universal. En los medios de comunicación ustedes encuentran que el escritor, el redactor, a veces no tiene toda la posibilidad y la libertad de escribir abiertamente como quisiera. ¿Por qué? Porque está supeditado a la institución con la cual trabaja. En San Carlos existe la DIGI, la Dirección General de Investigaciones, y ojalá ustedes en algún momento puedan tener participación
en procesos de investigación, crítica, analítica, científica, interpretativa. Ahí encontramos que hay bastante libertad para poder trabajar, para poder publicar, pero uno de los temas es ¿qué se hace con toda esa investigación? En San Carlos se produce bastante investigación. Todas las unidades académicas tienen sus centros de investigación y están produciendo, aparte lo que se realiza por parte de la DIGI, que es amplio el volumen de investigación. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿le sirve a la sociedad todo lo que se está investigando? ¿Cuál es el beneficio social que esto aporta? Fíjense que ese es un tema interesante, valioso, de estudio, de investigación, y si es llevado a cabo en las unidades académicas, todavía con mayor razón. Entonces, no sé si hay algo más antes de despedir la transmisión. Quería tener tiempo para conocerles más, para presentarnos y hoy tuvimos una agenda bastante cargada, pero espero que haya sido valiosa, que haya sido interesante. Y, por favor, redacte. Podría repetir lo de su tesis. Les voy a hacer llegar una tesis que es sobre el manejo del discurso. Esto les va a apoyar bastante en la parte del manejo del discurso oral, en el plano académico, en el plano laboral, en los distintos órdenes de la vida. Es algo opcional, pero recomendable, que ustedes en casa apliquen y practiquen lo que ahí contiene. 100 ejercicios teórico-prácticos que le van a ayudar a hablar eficientemente, a elaborar un discurso con propósito. Si ustedes manejan un excelente discurso, pues que contribuya en algo a mejorar, a pulir algunos elementos que puedan estarles sirviendo a ustedes. De eso se trata. Y contiene una visión también sobre el ámbito de la publicación y de las universidades en nuestro país. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿No? Entonces estamos ya en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase y espero que avancen. Cualquier consulta me pueden escribir y con gusto estamos atentos ahí para poder apoyarles. Muchos éxitos.